Qué Más rápido que rápido. Colapinto, perdiendo la carrera el otro. Che, boludo, el palazo se pegó. Para, Tremendo. ¿vieron ese meme que Lo chocaron, sí, lo chocaron. hay un par de Esa voz en memes off. de Colapinto con la cara de Chano? Oh, es tremendo. Bueno, Sí, la- gente, hemos regresado a este búnker de Así. lunes. Estamos ya iniciando Peronismo a Cielo Abierto. Está aquí presentes con nosotros el compañero Marcelo Costa. Bienvenido a este búnker. Compañero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. La verdad fue una sorpresa, ¿Sí? grata sorpresa. Bueno. Así que muchas gracias. Me alegro. Qué bueno. Bueno, Bueno. Marcelo Costa ha tenido varios cargos en las eras peronistas. Varias funciones. Sí. Sí. Fue ministro de Hacienda del Paco Pérez, Sí. fue presidente de OSEP y Sí. fue, lo último que hizo es ex síndico del Banco Nación. Sí, ¿Digo bien? hasta Sí, sí. principios de este año, ¿no? Sí. Bien. Exactamente. Bueno, Bueno, para lo cual lo hemos Sí. invitado, porque estamos en un momento en el que se están debatiendo presupuestos, tanto provinciales como nacionales. Se está discutiendo el tema de la inflación, se está discutiendo el recorte a jubilados. La cuestión económica está muy en agenda, Sí. ¿no? Y nosotros queremos entender. sí, eso Para lo sobre cual todo. no le pedimos que viniera tipo profe, pero ha traído Ha traído una filminas. clase. Así es que vamos a decirle Una clase lunes para, de filminas. Sí, economía para los que están del Principiantes. otro lado, economía para principiantes y distraídos. Pero aposta que Eh, a mí me pasó una vez que él explicó la inflación, no se va a acordar, en la gestión del Paco, pero fue la primera vez Que la entendiste. que yo entendí qué era la inflación. Ok. Que Ok. tal vez pueda ser tipo una síntesis. Ok. Porque es muy tremendo no entender qué es la inflación. Sí, Bueno, muy aburrido todo esto, pero no importa, vamos a tratar de... sí. de que No, sea la más idea es entretenido. hacer una especie de pantalla, de Perfecto. paneo en dónde estamos parados hoy. Perfecto. Sí. Ok. Los gráficos, mientras los vas queriendo, los vas pidiendo y los vamos poniendo en pantalla Sí, para traje apoyar. algunos gráficos tal vez para más adelante. Es lunes de filminas este, Sí, ¿eh? sí. Lunes de Sí, Filminas. sí. Bueno, gracias de nuevo por estar acá. Peronismo a cielo abierto, no sé si has tenido la posibilidad de ver algunas de las otras entrevistas. Hemos estado conversando todo el año con compañeros, con compañeras, intentando aportar tipo una herramienta de las discusiones que se están teniendo en este momento en el peronismo, en Mendoza, entender cómo hemos llegado a este momento después de tantos gobiernos radicales liderados por Cornejo, y dar esas discusiones en un lugar compañero, una conversación más horizontal. Por ahí siempre decimos que las discusiones o las internas, como les gusta decir a los medios hegemónicos, son contadas por esos medios y nosotros queríamos aportar una mirada peronista a esos debates, ¿no? Así es que Sí. también es una herramienta para nosotros que vamos entendiendo algunas cosas que traen compañeros y compañeras y aprovechamos para repreguntar y para ir armando también este discurso compañero de lo que está sucediendo en este momento, sobre todo en la provincia de Mendoza, y también pasamos un poco por la coyuntura, obviamente. Así que un poco esa es la Y idea. sumo que por suerte hemos podido charlar con un montón de figuras históricas, actuales, intendentes, exgobernadores, Ujú. senadores nacionales, diputados nacionales, provinciales también, algunos dirigentes más históricos también del peronismo, y creo que han salido muchas puntas muy interesantes. Pero bueno, si querés arranquemos un poco con lo que vos querías, más o menos habías traído, armado, preparado para hoy, y después nos metemos más de lleno en el análisis político. Bueno, tiene que ver con esto del análisis político. También vi algunas entrevistas. Vi en su momento la del Adolfo, mi Ajá. amigo Adolfo. También vi la de Guillermo. Y ahora, de que me invitaron, estuve viendo algunas. Estuviste repasando. pusiste al día. Vi la del Pino, muy interesante. Así que la verdad que ustedes arrancan con una pregunta de cómo está el peronismo. Ujú. Y la verdad que, bueno, a mí me parece que nosotros, muchos compañeros parten de la premisa de que la autocrítica es fundamental y que no hemos hecho autocrítica en estos últimos 9 años, no hacemos autocrítica, por tanto no salimos para adelante. La verdad que la autocrítica es importante. Es tratar de romper con muchos mitos que instaló Cornejo. Y por eso traje algunas filminas. Cornejo instaló 2 mitos muy importantes. El primero, que en el último gobierno de Paco Pérez nos fuimos sin pagar los sueldos. Total. Falso, 100% falso. Lo hablamos con el Félix González acá. Bueno, totalmente falso. Lo que pasó es, los sueldos se pagan el último día hábil de cada mes. Ujú. ¿Sí? Por una cuestión de que Cornejo trabó 2 años el financiamiento de la provincia y que en el último año, voy a ir para atrás, el primer financiamiento nosotros lo reconducimos al presupuesto. Ujú. Cuando reconducimos el presupuesto no había la ley de administración financiera, había la ley de contabilidad del año 73. Cuando uno reconduce el presupuesto, reconduce todas las partidas. Y ahí había una partida que era financiamiento.
nosotros solicitamos la autorización para endeudarnos con esa reconducción, vamos al Ministerio de Economía de la Nación, nos autoriza y Cornejo va a la Corte. ¿Sí? Va a la Corte y la Corte... ¿Año de esto, perdón? Año 2013. 2013, iba a decir. Mayoría radical, ¿sí? Terminan votando en una sala 2-1, que no llega a publicarse la sentencia, sino que nos avisan y dice, che, va a ir para atrás. Tuvimos que ir para atrás. Estas cosas de que Cornejo maneja gran parte del poder de la provincia de Mendoza, ya venía haciéndolo desde hace bastantes años. Sí, digamos que también basó su campaña política en ser esa voz, ¿no?, de oposición en ese momento al presupuesto y hacer que eso se trabara de alguna manera y complicar los últimos años de gestiones. Yo no comparto, como decís vos, yo no comparto la política de destruir al otro. Para mí la política y ganar una elección es con propuestas. Es, como decía el Pilo en la entrevista que le hicieron ustedes, es pensando en lo que le podemos ofrecer a los mendocinos, a los argentinos. En cambio, Cornejo lo que buscó siempre fue destruir, apretar, carpetazo, romper. Esa forma de hacer política no la compartimos en el peronismo ninguno, porque cuando estuvimos en el poder nunca hicimos esas cosas. Nunca perseguimos a nadie, ni a la oposición, ni a nadie, sino tratábamos de gestionar. Y el segundo año, el último año de gestión, también no nos aprueba el presupuesto en el financiamiento, nos aprueba el presupuesto sin financiamiento, y empezábamos a tener algunas dificultades. Se aprueba la paritaria docente y decía ahí le hicimos una picardía, porque había una ley de administración financiera nueva que la habíamos aprobado nosotros con el trabajo de Martín Kirchner. Esa se aprueba en el 2014. En el 2014 y entra en vigencia en el 2015. Y había un artículo que lo dice la ley de administración financiera a nivel nacional, que si durante un año se aprueba una ley que no tiene financiamiento, se autoriza el financiamiento. Entonces teníamos el financiamiento aprobado. Fuimos, Ministerio de Economía nos aprueba de nuevo y Cornejo le manda una carta documento a los funcionarios del Banco de Nación diciéndole que le iba a hacer una demanda penal en el caso que nos dieran la plata para conseguir poder pagar los sueldos el último día. Bueno, no se logró y lo que se hizo fue pagar los sueldos del 1 al 5, pero los sueldos se pagaron. Que nos fuimos sin pagar los sueldos es absolutamente mentira. El segundo mito... Perdón, sobre ese mito, el Félix sumó algo que a mí me pareció interesante, que es, él dice, también hay un error de nuestra parte en el desdoblamiento. ¿Vos pensás que eso es así? De desdoblar la elección nacional de la provincial, de descolgarse de alguna manera de un proyecto nacional. Digo, el ruido que se genera también por el acercamiento a Scioli. Hay algunos errores que él identifica como parte propia. Sí, en realidad lo que dijo fue, aporto a esto que decís, el desgaste que se produce desde junio, que se sabe el resultado, gobernar todos esos meses sin poder, sabiendo que en diciembre asumía Cornejo. Bueno, la verdad es que era muy difícil porque ya el poder, aunque no estuviese ejercido por Cornejo, desde la prensa, desde la justicia, desde todos los ámbitos de poder. 6 meses antes del poder de la era provincia. muy difícil también que el discurso peronista, de los últimos meses, tuviera más repercusión que el de Cornejo, ¿no? Desdoblar las elecciones hizo de que Cornejo pudiera crear alianzas que hubieran sido imposibles a nivel nacional. Acuérdense que él logra el apoyo de Libres del Sur, ¿sí?, y la derecha, el PRO y el Partido Demócrata. O sea, no tenía nada que ver ideológicamente ninguno de los partidos, la mayoría de los partidos que estaban ahí eran caras opuestas. Desdoblar hizo de que él juntara a todos, ¿sí?, a cambio de un montón de cosas que salieron denunciadas, que lo denunció Lucas Gilardo, que el propio Pastor mismo lo dijo hace un par de años atrás, sin ninguna ideología política, ¿sí? Fue solamente el objetivo de ganar. El Adolfo hace una excelente elección, saca 40 puntos el Adolfo. Sí, de hecho nunca más se llegó a ese nivel. Entonces no, la elección fue muy buena, que también tiene que ver con esto de que algunos compañeros dicen el peor gobierno fue el de Paco Pérez. Si hubiera sido el peor gobierno el de Paco Pérez, no hubiéramos sacado 40 puntos. ¿Sí? El peor gobierno de la democracia fue el de Cornejo. Y ahí tengo una filmina, no sé si la quieren mostrar, la número 3. ¿Querés que pasemos por el segundo mito? Dale. Un segundo, si no te Como olvidás. quieras. Y después... No tengo anotado. Vos llévalo, dale. Que tiene que ver con esto ¿cuál que es? está acá. Vamos con la primera, número 1, dice. ¿cierto? La 3. La La 3. 3. La tercera. A ver. Fíjense. Esa. Hablan de los gobiernos radicales. Esto está publicado en la página de la Dirección de Estadística de la provincia de Mendoza. No es un dato que lo he inventado, está publicado. Es más,
tenía hasta la gestión Cornejo y hoy agregué la gestión Suárez. Ujú. Fíjense, desde Gabrieli, La Falla, el mismo Iglesias con la crisis del 2001, Cobos con Néstor como presidente, Jaque y Pérez, la provincia de Mendoza creció. Y en la gestión de Cornejo caímos 5,5% y en la gestión de Suárez caímos 1%. Y este es el segundo mito que ha instalado Cornejo y que muchos periodistas, casi todos, lo repiten sin que sean capaces de ir a ver lo que dice la página de la Dirección de Estadística de la provincia de Mendoza. Claro, es que esa es la construcción de Claro, la narrativa que han hecho. ¿qué hace Cornejo? Dice, la provincia hace 14 años que no crece. Es mentira. Hace 9 años que no crece. Desde que ellos asumieron el poder. Desde que ellos asumieron, la provincia cae. Esto, de nuevo, es un dato oficial de la ley. Ese es el segundo mito. Por eso, digo, Perdón, nosotros en su momento... ¿El dato de Cobos por qué es tan alto? ¿Qué lo asociás? ¿Ahora pública? Pero digo, está bien, pero el crecimiento, ¿qué? después de la crisis, el crecimiento que fue el acompañamiento de las políticas a nivel nacional que se fue arrastrando a todas las provincias. Bien. Me interesa preguntarte, digo, ¿por qué pasa con el peronismo que no podemos saber, suponete este dato, o si lo sabemos, no hay compañeros, compañeras que puedan defenderlo de esta manera? O sea, como, ¿no sentís que falta un poco de formación también a la hora de no repetir algunos discursos o darse por vencido? Porque yo también siento que en algunas campañas, a lo largo de estos 9 años, ¿no? Un poco estamos con la cabeza agacha. Nos dicen, fue el peor gobierno de la historia, o se fueron sin pagar los sueldos, y no hemos sido capaces de sentarnos con orgullo a decir, no, en esta gestión pasó esto. Entonces, ¿qué sentís vos hay que falla, ¿no? En la comunicación, en falla lo que... principalmente, fallo yo, ¿sí? Fallamos con otros compañeros. Uh-huh. Tratamos de hacerlo, lo hicimos con Nico Aroma, con Dante Moreno, con Amalia Granata, que fuimos a visitar a todos los partidos justicialistas de toda la provincia, sí, a llevar estos datos. Esto lo hicimos hace 4 o 5 años. Y bueno, la verdad que fallamos nosotros. Digo, nosotros los... como movimiento. No, sí, digo, por ahí como los que sabemos un poquito más de economía, porque no, ustedes y muchos compañeros no saben si no les informamos. Entonces, la verdad, los medios no lo van a informar. No. Hoy el CEM, el Consejo Empresario Mendocino, sacan publicaciones anuales y siempre ponen este título. Y no son capaces de desagregar por gestiones. Entonces, ni aquellos centros especializados en economía hacen estos análisis. Y la verdad que estamos fallando nosotros, los que nos dedicamos a la economía, los que nos dedicamos a la finanza, de tratar de fortalecer más la comunicación. Me comprometo acá públicamente con el compañero Nico Aroma, que seguramente nos va a estar escuchando, Dante Moreno y todos los demás compañeros que quieran sumarse a recorrer a todos los PJ, a recorrer a todos los medios, para acercar esto. Porque, termino con esto, ¿por qué el gobierno de Cornejo fue el peor? No solamente fue muy malo porque el PBG de la provincia no creció. Los índices que él recibe en el 2015 los dejó peor todos. Sí. Todos. Aumentó la desocupación, aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, aumentó la deuda pública, aumentaron todos los indicadores, aumentaron los intereses. Ahí tengo otra filmina, que es la número, quiero mostrarle. Queda la 1 y la 2. Sí, es la número... La 2. 2. Uh-huh. Veamos la número 2. Fíjense, eso lo voy a explicar, lo van a entender. Es el peso de los intereses que pagan, que pagamos de la deuda sobre la obra pública. Usted fíjese, de 2012 al 2015 son todos menores de 1. ¿Qué significa? Que hicimos más obra pública que los gastos de intereses que pagamos. A partir de la gestión de Cornejo, con el préstamo que él saca en mayo del 2016, fíjense los intereses, nunca hemos bajado de 1. O sea, todos los años pagamos más intereses que lo que invertimos en obra pública. Y esa es una política que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros, como peronistas, siempre entendemos que la obra pública, primero es una herramienta reactivadora de la economía, claro, y segundo es una herramienta que le posibilita a los que menos tienen a lograr más cosas. Entonces digo, y veamos ahora la número 1, que también es un mito. La filmina número 1, esa la he adaptado, que tiene que ver con el déficit. Entonces ellos dicen, en la gestión peronista el déficit que dejaron fue el más alto de toda la historia. Uh-huh. Nosotros ahí, fíjense, el déficit financiero, que es la última línea, uno tiene ingresos, ¿sí?, corrientes, que son
los impuestos, después tiene los gastos corrientes, que es el pago de personal, el pago de los trabajadores, el pago de los servicios, el pago de los bienes, después le restamos la obra pública y después le restamos los intereses y la amortización de la deuda que pagamos. Bien. Y te da ese saldo. Entonces yo que dividiría ahí déficit financiero sobre gastos totales. El primer, menos 18, fue la gestión de Paco Pérez. ¿Cómo termina la gestión de Paco Pérez? Después, esos números están adaptados, pero fíjense, termina la gestión de Cornejo con menos 18 y termina la gestión de Suárez con menos 19. Ujú. O sea, ¿por qué? Si uno lo va a ver, acá esto está adaptado. Si uno lo va a ver, no va a aparecer eso. ¿Saben por qué? Porque ¿Por qué? alguien no lo dice ni el CEN, ni la mayoría de los periodistas. La mayoría de los periodistas están desinformados, también culpa de nosotros, porque no lo informamos, que a partir del 2016, hagan memoria, recuerden que la Corte Nacional, antes que se fuera Cristina del gobierno, saca un fallo que le exigía a la Nación devolverle a Santa Fe y a San Luis una parte de la coparticipación, el 15% de la coparticipación. Cristina saca un decreto que dice, bueno, le vamos a devolver a todas las provincias el 15%. Macri apenas asume lo deroga. Dice, no puedo devolverlo todo junto. Entonces hace como en cuotas. 3% el 2016, 6% el 2017, así hasta llegar al 2020 con el 15%. Entonces, ¿yo qué es lo que hice ahí? Puse términos comparativos, porque nosotros en el 2015 no teníamos ese mayor 15%. Cuando vos le restás el 15%, porque te da ese déficit del 18%, lo ponés a todos al mismo nivel. Porque ellos tuvieron ingresos que en el 2015 no estaban. Claro. Entonces, cuando le restás, y eso está publicado en la página del Cidico, que tiene acceso todo el público. ¿Sí? Claro, información pública. Cuando haces el cruce, salta que fueron deficitarias las tres gestiones radicales. Tuvo déficit fiscal. Exactamente. A ver, Bien. Déficit fiscal hubo siempre. Sí, salvo 2 años, en los últimos 2 años de Suárez. Pero cuando vos le restás ese mayor ingreso de la coparticipación, que ellos tuvieron y en el 2015 no estaban, te da que el déficit era el mismo. Por tanto, no son ningunos genios, y por eso es lo primero, y con esto quería arrancar. Porque los compañeros tenemos que ir a militar con la cabeza en alto. No decir, el peor gobierno fue un gobierno peronista. Nada que ver, el peor gobierno de historia del regreso de la democracia ha sido el gobierno de Cornejo. Porque lo único que bajó fue trabajadores y los sueldos de los trabajadores. Y eso, de bajar los sueldos de los trabajadores, llevó a la quiebra de la obra social. La OSEP está quebrada. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empezó a tener déficit la OSEP? Desde el 2016. Otro dato público del Tribunal de Cuentas. ¿Quién preside el Tribunal de Cuentas? Néstor Párez. ¿Sí? ¿Quién lo puso? Cornejo, presidente de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no es un informe que hizo el peronismo. Lo hizo el Tribunal de Cuentas y que muestra que a partir del 2016 empezó con el 1% de déficit de la obra social y llegó al 2019 con un 36% de déficit. Entonces digo, ¿y por qué? Principalmente por la reducción de los salarios de los trabajadores de la administración pública provincial. Digo, porque ¿de qué se financia la obra social? De los aportes que hacen los trabajadores del sueldo que reciben. Claro. Cuando vos le pagaste parte en negro y además le pagaste poco salario, la obra social se desfinanció. Además de todas las irregularidades y además de todos los desmanejos, tanto de la gestión de Vergara como la gestión actual. Eso llevó a que yo hice una publicación. ¿Sí? Costarelli salió a criticarme en la legislatura, el compañero Lucas Hilardo salió a decir que estaba equivocado y yo le hice una presentación. Y publiqué un informe interno de la obra social. Terminaron echando a la directora de administración. En vez de arreglar y reconocer que realmente la obra social está fundida, terminaron echando a la directora de administración por el informe que habían hecho. Digo, estas cosas son las que nosotros tenemos que... Perdón, ahí termino. No, dale. Entonces, como primer punto de partida que quería mostrar hoy día, nosotros tenemos que militar con la frente en alta. Lo escuché al compañero Tucho Somoza, que dijo, no tenemos que mirar para atrás. Entonces yo digo, tienes razón, pero nosotros sí tenemos que saldar un tema. No tenemos que tener vergüenza. Todos los gobiernos peronistas siempre han sido mejores que todos los gobiernos radicales. Entonces, lo primero, con la frente en alta, haciendo la autocrítica y por supuesto que habremos cometido un montón de errores. Pero la verdad que tenemos mucho para
mostrar de lo que hicimos. Acá tengo un listado de obras, que después si hay tiempo, de las cosas que hicimos en los CEP. Miren, les voy a dar un dato. En Mendoza se hicieron 2 hospitales en los últimos 20 años. 2 hospitales, ¿sí? Nuevos. El Carrillo, que lo hizo Celso Jaque, y el Hospital Virgen de la Misericordia, que lo hicimos en la obra social. 2 hospitales nuevos, nada más. Todo lo demás fueron ampliación que hicieron ellos. La única ampliación que hicieron fue en el Hospital Central. Y nosotros hicimos un montón de ampliaciones. Pero hospitales, escuelas, hicimos casi 60 escuelas. Ellos en 9 años han hecho 23 escuelas. Entonces digo, escuelas, rutas, Casas. la doble vía hasta Tunuyán, se hizo el gobierno peronista. La doble vía hasta Desaguadero, gobierno peronista. La iluminación, triple vía en el gobierno de Paco, hicimos hasta la calle Paso. Obras eléctricas, cloacas, gas llevamos a todos los departamentos. Hicimos una biblioteca popular en cada uno de los departamentos. Digo, el Lepar. Sí. Entonces digo, obras emblemáticas para la cultura y para la historia de Mendoza. Díganme una obra que hayan hecho los radicales en estos 9 años. Ninguna. La terminal. No. Ampliación. No. La ampliación, no, claro. No. Lo hicieron privados. Ah, es verdad. Claro, es verdad. Es una inversión de privados. ¿De quién? ¿Sabemos? Sí. De Andesmar, de Cata. Ah, claro, las mismas empresas. Sí. Mirá. Bueno. Che, pará, a mí obviamente coincido absolutamente, creo que nuestras 2 gestiones, tanto como la del Celso y la del Paco, fueron muy virtuosas, se hizo muchas cosas, pero bueno, inevitablemente me llega a preguntarme si encima montaron todos estos mitos, si encima nuestras gestiones son muchísimo mejores que las actuales, ¿qué carajo nos pasa? ¿Por qué no podemos hacer una síntesis política? ¿Por qué hemos perdido la representatividad que hemos perdido? ¿Por qué fuimos tan partidos en la última elección? Digo, Bueno, yo creo que las cosas, el Celso tenía una frase. Eso se decía, a ver, no sé si lo entrevistaron al Celso, pero... mirá, no ha venido el qué Celso. Qué bueno que lo traes a colación. Tiene que venir el Celso. Vos tenés Decilo, por favor, Por supuesto, Celso. Celso, tenés que venir, Celso. Claro, Celso, además, no voy a decir más nada. Dale. No, pero es que, fíjate, hay 2 gobernadores que tienen una característica, Sí. la misma característica. El Piro y el Celso. A ver, me ¿Y gusta. cuál es esa característica que tienen? Los 2 recuperaron el peronismo para la provincia, porque le ganaron a un gobierno radical. El Piro le gana al gobierno de Llaver, y el Celso le gana al gobierno de Cobos. Y los 2 le entregaron la banda a otro compañero. Otro peronista. Entonces, hay que copiar cosas que ellos hicieron. Y algo que ellos hicieron, los 2, fue que las cosas no se hacen de improvisación. Las cosas se hacen con planificación. Y el Celso, ahí eso es lo que te quería responder recién. Dale. El Celso tenía una frase, decía, hay que abrazar a todos. Y esto creo que nos está faltando a muchos dirigentes. Hay que abrazar a todos. No alcanza con uno, ni sobra nadie. Tenemos que abrazar a todos. Dejar de lado algunas diferencias y abrazar a todos. El compañero que quiera conducir, o la compañera que quiera conducir, tiene que abrazar a todos. Y tiene que ir a buscar a todos. Y tendrá que comerse las puteadas de algunos compañeros, la mayoría de las veces con mucha razón, y tendrá que poner la cara. Pero la primera característica es que hay que abrazar a todos. La segunda característica es que tenemos que planificar. Tenemos que empezar ya a construir la propuesta para el 2027. Los compañeros, y Dios quiera que sean muchos los compañeros que quieran llegar a ser candidatos en el 2027, porque algunos dicen, no volvemos más. Yo les quiero recordar que eso deben haber pensado los radicales en el tercer gobierno de la falla. Pero nosotros también tuvimos 3 gobiernos. Bordón, el Rolo y la falla. Y seguramente ellos habrán pensado, no volvemos más. ¿Sí? Y volvieron. Entonces las cosas a veces se dan para un lado. Pero volvieron, y nosotros volvimos cada vez que volvimos, porque hubo un trabajo de campo. Porque hubo un trabajo de pensar qué ofrecerle a los mendocinos. Uno fue el libro verde, ¿sí? Y el otro fue toda la planificación que hizo el Celso con equipos técnicos de trabajo, pero empezó a trabajar, apenas fue nombrado senador nacional, empezó a militar cada rincón de la provincia. Que esa es la característica que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos ningún asco de besar a ninguna persona, ni dar la mano. Yo siempre digo a mi hijo, la mano se aprieta, porque si mi no te papá dice pareces lo mismo. a Cornejo y a Macri, que te dan la mano como una empanada.
Y nosotros apretamos la mano y nosotros besamos a todos los compañeros y no tenemos problema. Y eso no lo hace cualquiera. Buen titular, ¿eh? Entonces nosotros golpeamos las puertas y nos putean, pero vamos y tenemos que llevar propuestas. Y tenemos que llevar algo superador a lo que hoy está. Perdón, ¿y ves a alguien en esa hoy? Porque no, o sea, me encanta, me parece fenomenal. Bueno, justamente mientras piensa, Sí. es una punta que ha aparecido en este espacio en Peronismo a Cielo Abierto, esto de la falta de un chueco, ¿no? Un chueco más estratégico, un chueco masón, que también, todos han repetido, quienes lo han traído a esta mesa, que por ahí no militaba solamente por interés personal, sino que ponía el proyecto por delante y hacía que, bueno, se dieran la mano todos, se sintieran todos adentro, todas, y se pudiera pensar en ganar la elección, ¿no? Y conducía. Exacto. El Chueco no solamente es una falta para nosotros, es una falta a nivel nacional. Claro. El Chueco era el gran armador nacional. El Chueco tenía la oficina siempre al lado del presidente. Siempre tuvo la oficina al lado del presidente. Era una persona desconocida para la mayoría de los argentinos, pero era el gran operador del peronismo nacional. El Chueco no tenía problema de recibirme a mí como a un concejal, un militante común de cualquiera que no había tenido nunca un cargo o al gobernador de cualquier provincia. Contate alguna anécdota. No, No, eso, no tenés era ninguna, la mucho. humildad. Sí, no, tengo esa. La humildad de que vos le pedías una reunión y te atendía. Y antes vos estabas esperando y había el gobernador de Chaco, el gobernador de Santa Cruz, o el diputado nacional, el senador, y había un concejal o había un militante. Entonces digo, esa es la humildad que tenía. Y la humildad de nunca ser protagonista. Entonces digo, creo que hoy hay muchos compañeros que pueden ser. Primero, todos los compañeros intendentes, los compañeros legisladores nacionales. Entonces digo, ellos que son los más protagonistas, y cualquier otro compañero militante, digo, lo importante es empezar a construir un proyecto. Es empezar a crear equipos técnicos, equipos de economía, equipos de producción, equipos de educación, de seguridad. La seguridad. Nadie habla de seguridad en los medios. ¿Ustedes se acuerdan nosotros? Sí. Cada vez que había una inseguridad, iban nuestros ministros, ponían la cara, tiraban piedras, los escupían, todo. Y hoy no pasa nada. Hoy matan a personas casi habitualmente en la provincia de Mendoza y no pasa absolutamente nada. Es apenas un titular y ya después no sale más. Un día a un compañero le dice, se enoja con un periodista y le dice, ¿por qué te enojas conmigo en la radio? Y le dice, porque no, ustedes no sacan los temas. Y le dice, decime un tema que yo no haya denunciado, de los que vos dijiste. Claro, ¿cuál es la diferencia? Lo sacan una vez y después no salen nunca Claro, más. cumplen. Nunca más. Claro. En cambio los otros, Te van cuando quemando. nosotros nos equivocamos, te sacan 50 veces. Sí. Entonces digo, estas son las cosas. Pero nosotros sabemos que es así. Exacto. Sí, el Hemos blindaje, jugado Sabemos que siempre era con exacto. eso. sí. el Jugamos blindaje siempre con ha la cancha estado para el inclinada. mismo Por lugar. Exactamente. También ha sido un error nuestro no aportar y no poder construir espacios de comunicación. ¿Perdón? Bueno, pero esto es porque hay acá? un par de Bueno, compañeros que ahora lo se estamos están haciendo. construyendo, Pero quiero claro, decir, no ha sido nunca una prioridad del peronismo. Exactamente. Nunca. O sea, de hecho sigue No, sucediendo que las no. primicias o las operaciones de los compañeros y la compañera siguen estando en los medios hegemónicos. Entonces tampoco ha sido una prioridad para nosotros, digo, me incluyo. Entonces también ahí hay una construcción, si bien ha sido siempre así, pero me parece que deberíamos aprender también de lo que pasa, ¿no? Porque si no, el relato siempre es la hegemonía. Es muy difícil. Che, hay un saludo que llega desde Caracas. A ver. Sí. Que te está viendo desde Caracas, Marco Sandomeni. Felicitaciones, dice acá esperando. ¿Qué dirá mi amigo? El señor Saluditos. amigo. Saludos Gracias de por Caracas. Ahí, viva Venezuela. Bueno, vamos, sí, perdón. Sí, yo quería meterme un poco con el presupuesto que se está discutiendo en la legislatura Perdón, para ¿tomás entenderlo. mate o no? Yo no tomo mate, pero Mira, voy a tomar mate. encima porque se cada lo vez que volcó me ofrece todo. un compañero, Volcó vamos a todo tomar el mate el Me ve mi señora, me va a matar. No me digas, sí mata amargo. En Como le principio, gusta a ella. Ah, Yo estoy acostumbrado a tomar Sí. mate con una cucharada de azúcar. Y Ah, bien caliente. Así se toman los, así los no. mates de los no, compañeros. abrí una grieta. ¿eh? Los mates de los compañeros, ¿Son por dulces? lo menos en Godoy Cruz, son el agua hirviendo y una cucharada de azúcar. Nah, Con hirviendo. una tortita con chicharrón. Pero es lo más antiintuitivo que No hay. importa. Esos son los... ¿qué opina el chat? Sí. Mate amargo, mate amargo. amargo y hervido. Mate dulce, mate hervido. Hervido y dulce. Raro. Bueno. Bueno, el presupuesto. Sí, Sí, eso, quería vamos preguntarte. Venimos nosotras debatiendo una teoría que es que Cornejo viene
terciarizando muchas de las cosas que antes el peronismo se ponía al hombro como Estado, digamos, ¿no? Hemos hecho mucho hincapié en las cuestiones culturales, hemos traído algunos ejemplos, la fiesta de la cerveza es uno, por ejemplo, pero bueno, traer este tema al debate que se está teniendo en la legislatura sobre el presupuesto y cuáles son esas prioridades de Cornejo a la hora de discutirlo, cómo viene ese debate en la legislatura, cómo viene, vos crees, ese presupuesto del 2025, y qué análisis haces de lo que están votando también los compañeros ahí, cómo se está manejando en la legislatura, que tampoco es un tema de agenda, ¿no? Medio como que las cosas pasan y pasan, digo, siempre dicen, una escribanía de Cornejo, ¿no? Échenlo a Costa, están diciendo acá por el chat. Yo voy a opinar como Marcelo Costa. Porque hay que estar en la camiseta o en la camisa de los compañeros de la legislatura. Yo, como Marcelo Costa, ex ministro de Hacienda, no le autorizaría el financiamiento ni el rollover, principalmente porque estoy seguro que no lo necesitan. Uh-huh. No necesitan la plata. Nosotros, hace por lo menos, desde que ellos asumieron, están violando la Constitución. La Constitución establece que mensualmente se tenía que publicar, en su momento en un diario, ¿sí? El saldo de la tesorería. Desde que ellos asumieron, dejan de publicar el saldo de tesorería, saldo acumulado. Mira. También digamos que en la tesorería hay una persona puesta por Cornejo. Sí, por supuesto, que recibe las órdenes del ministro de Hacienda. Exacto. Digo, hoy no sabes, nadie, ¿sí?, sabe cuánta plata tiene la provincia de Mendoza. Claro. Y eso que está previsto en la Constitución de Mendoza. Entonces yo, si fuera legislador, antes de autorizar el financiamiento, le diría, quiero saber, ¿sí?, con la firma del tesorero de la provincia y del ministro de Hacienda, que me digan cuánta plata tienen guardada en el banco, especulando financieramente. ¿Ustedes saben cuánta plata colocaron y consiguieron como intereses de especulación, cuando nosotros en ningún gobierno peronista hubiera pasado eso, porque lo hubiéramos puesto en obra pública, por los fondos que tenían guardados, no los de Portezuelo, que es el segundo punto que voy a hablar, Uh-huh. ¿sí?, sino el resto de los fondos. Este año llevan 200.000 millones de pesos hasta octubre, ¿sí?, de intereses por colocaciones financieras. 200.000 millones de pesos, es una barbaridad. Entonces, ¿cómo vas a pedir endeudamiento para pagar una tasa mayor? Porque siempre el endeudamiento se paga una tasa mayor a la que vos conseguís la colocación financiera cuando tenés millones y millones de pesos guardados en el banco. ¿Para qué? Entonces lo primero, y si no, no aprobaría. Si a mí no me traen cuánta plata hay en la tesorería, yo no aprobaría nada. ¿Y por qué ningún legisladora lo pide en la Pero legislatura? es que es lo que iba a decir, lo han dicho todos los que han pasado por acá, que se cansan de pasar de largo con los pedidos de informe, con las presentaciones de los ministros. Los ministros son fantasmas. Mercedes Derrache, trabajamos el año pasado para el pedido de informe, no se lo aprobaron, hizo el pedido de informe a través de la Oficina de Ética Pública. La respuesta que vino fue muy vaga. Y no hay más herramientas. Y no hay más herramientas. Sí, la claro. justicia te queda. Ganar las elecciones. Bueno. La Entonces justicia. el primer tema es el financiamiento. Uh-huh. El segundo tema es Portezuelo. Eso, hagamos una paradita ahí. Está bueno. Portezuelo. Lo primero que yo exigiría como legislador es decir, yo quiero en el presupuesto que me digan cómo se van a distribuir los fondos de Portezuelo. Claro. Que estén en el presupuesto, con una planificación de 5 años. Que me digan, bueno, esto va a ir para este municipio, para este otro municipio, porque si no quedan en las promesas. Uh-huh. Y yo aprendí que en la administración pública, en realidad casi en toda la vida, pero principalmente en la administración pública, lo único que tiene valor es lo que está escrito. Uh-huh. Entonces los que hay promesas, miren, hay una picardía que usan todos los gobiernos, en el presupuesto hay un artículo, uno de los últimos, que dicen obras sin financiamiento. Y es una forma de dejar contentos a los intendentes. Sí, Entonces, de hecho, Cornejo ha hecho anuncios en los municipios. Se pone el listado de obras Uh-huh. que le piden, pero arriba dice, no tienen financiamiento. Sí. Pero aparece en el presupuesto. Bueno, el Portezuelo ni siquiera eso. Uh-huh. Ni siquiera eso. Y además han incluido un artículo que dice que están pidiendo autorización para no rendir los fondos de Portezuelo del Viento. Para no rendir los fondos de Portezuelo del Viento que se ejecuten de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal.
están pidiendo la excepción a la ley de responsabilidad fiscal nacional y provincial. Qué fuerte. Entonces, la verdad que, bueno, mi posición hubiera sido esta, de decir, no, muchachos, miren, antes de avanzar con la discusión del presupuesto, primero veamos el financiamiento. Digo, porque es lo único que podemos incidir. El financiamiento, porque que son los 2/3. Lo demás lo aprueban con la mayoría que ellos tienen. Pero entonces digo, primero el financiamiento, mostrarme cuánta plata tenés en la caja. Para ver realmente si lo necesitas. Después que veamos lo que hay en la caja y que me puedas convencer de que lo necesitas, lo discutimos. Y el segundo tema es Puerto Sol Oriento. Pongamos por escrito dónde van a ir esas obras de esos $1.000 millones de dólares, que ya se han gastado varios millones, que además se llevaron plata a Estados Unidos. Imagínense que hubiéramos hecho nosotros eso. No. Estaríamos presos. Pero además no han comprado bonos, no le han puesto en el mercado eso, financiero. Están especulando, Claro. Sí. especulan. Primero se lo hicieron, después sacaron una ley. Lo hicieron y nos enteramos. Se enteró la compañera Claro, hicieron una primera parte. Marisa Uceda, se enteró. Cuando saltó en la prensa, digo que lo denunció el peronismo, digamos, ahí hicieron lo que vos estás Exactamente, sacaron una ley. Exacto. Después que lo denunció Marisa Uceda, sacaron una ley. Lo mismo se denuncia, quedó en nada. Como sucede siempre, miren, nosotros llegamos al Banco Nación y estaba el caso Vicentín. Vicentín, 350 millones de dólares les robó Vicentín a todos los clientes del Banco Nación. Porque no es plata del gobierno nacional, es la plata de todos los clientes del Banco Nación, empresas y trabajadores que cobran sus sueldos por ahí, que tienen sus ahorros ahí. 350 millones. Era el cliente número 1, más grande que YPF, más grande que Aerolínea, más grande que cualquier empresa. ¿Sí? Hicimos una denuncia penal hace ya 5 años. Nada, ni siquiera, esto en Comodoro Pi, ni siquiera nos llamaron a presentar mayor documentación, nada, está guardada, archivada. ¿Por qué? Fue en la gestión de Mauricio Macri. Bueno, perdón, ¿qué me decías, Nati? Bien, sí, que no nos olvidemos de OSEP, me parece importante, dice acá la compañera. Estamos igual medio ya. Sí, a igual punto hicimos de... un repaso por OSEP y la Sí, conclusión un fue que está desastre. fundida porque estamos cobrando menos los Yo creo que estatales. también tiene que ver con, me parece que lo que dice la Nati es por lo del anuncio de hoy, y el tema de los medicamentos, viste, esto de... Realmente he visto contar cosas una- terribles. Pero eso es Una anécdota, Eso es PAMI, claro. eso es PAMI. Voy a contar una anécdota chiquita de OSEP. La semana pasada cumplió años un amigo, ¿sí?, que conocí en la obra social, le mandé un mensajito y me dice, volvé a cambiar las ambulancias. En la gestión nuestra, ¿sí?, Celso Jaque como gobernador, yo en la obra social, compramos 2 ambulancias por primera vez, una pediátrica y una que eran terapia intensiva, para trasladar personas en condiciones de terapia intensiva, en accidentes muy complicados, y una para el Hospital del Carmen. Siguen la misma ambulancia. ¿Las mismas? Las mismas. De hace 9 años, ¿no? Yo estoy seguro que no pasan el control de la... No creo, la RTO. La RTO no la... abrimos los quirófanos, duplicamos el Hospital del Carmen, hicimos el Hospital Virgen de la Misericordia con 40 camas internacionales, el primer me hospital... acuerdo. Qué manera de obstétrico. inaugurar obras. Obstétrico. Era tremendo. Hicimos el centro odontológico en la calle Perú, con Ah, 30 sillones odontológicos. Que después, de hecho, en la pandemia fue fundamental ese Por lugar supuesto. para ir a El- hacerse los testeos. el Y el LEPARC también fue El sanatorio Fleming lo convertimos, antes era obstétrico y pediátrico, como hicimos el Hospital Virgen de la Misericordia, después lo convertimos en el segundo Hospital Pediátrico Mendoza, el NOTI, y el segundo, el sanatorio Fleming, que se llama ahora Hospital Fleming. Compramos un tomógrafo, abrimos los quirófanos, Marcelino Iglesias los Me veía acuerdo que cerrados. teníamos el contador de casas. Había un contador de casa en el acceso norte, ahí en la costanera, que iba contando cuántas casas iban grabando. Es cierto, qué tremendo hacer ese ejercicio de memoria, ¿no? Cómo Totalmente. cuesta con lo rápido que pasa todo ahora. Che, me está diciendo nuestra productora que tenemos que ir cerrando porque ya están los amigos de Yerbeado Cultural para hacer su capítulo final de Momias y Cerros. Si querés te damos un minutito más para hacer un Perfecto. pequeño cierre. Bueno, Y bueno, nada, después te despedimos. bueno, Dale. nuevamente agradecer. Ha sido A un vos. placer. Y ¿Se en viene serio- una columna económica? Yo, No sé, pará, a mí me gustó, ¿eh? quiero que diga lo que quiere decir y Ojo. después mi conclusión iba a ser que para mí el Búnker 2025 tiene que tener una herramienta Sí. en este sentido, sí o sí. O sea, Queremos más nosotros filminas. tenemos que, si queremos ser una herramienta como estamos siendo, pero digo, un poco más ordenada en cuanto a la economía, y a tener esas herramientas para salir a discutir con orgullo y con sabiduría, Sí, básicamente, tenemos que hacerlo acá. ¿Y Me quién parece mejor sí. que nuestro último ex ministro de Hacienda peronista? Marcelo Costa, Bueno. el señor Perdón, Filminas. trancu.
Va a ser un placer, lo mismo hay muchos compañeros que pueden acompañar, pero va a ser un placer. A ver, primero, bueno, como les decía, agradecerles la invitación a los productores y a ustedes. Y el resumen, 2 puntos resalté yo. Primero, salir a militar con la frente alta. No tenemos nada que ocultar. Nuestros gobiernos fueron mejores que los gobiernos de ellos. Se lo demostré y tengo mucha información, estas columnas que haremos el año que viene, para seguir colaborando con los compañeros. Y segundo, aquellos compañeros que quieran ser candidatos en el 2027, que empiecen ya a trabajar en armar propuestas, en armar un documento de trabajo que se pueda discutir, que se pueda trabajar, porque tenemos que llegar con propuestas. La gente nos tiene que creer, no porque le vaya mal a Milei y de eso le vaya mal a Cornejo y que nosotros de suerte lleguemos al gobierno, sino porque tengamos un plan de gobierno que podamos convencer a los ciudadanos de Mendoza de que la mejor opción es el peronismo. Bien. Espectacular. A armar documentos Clarísimo. y a militar con orgullo, por favor. Sí. Bueno, con la frente en alto. Gracias, Marcelo, por De verdad, gracias, venir, compañero. por toda esta explicación, todas estas filminas son una herramienta fundamental para nosotras. Muchísimas Muchas gracias. Feliz año. Feliz Igual. año. Nosotros vamos a hacer un pequeño cortecito y regresamos con el último bloque del búnker y los amigos de Yerbeado Cultural. No se Ya vayan. volvemos.